bastantes pinceladas, inclusive habíamos absuelto varias interesantes preguntas relativo a la nueva normatividad procesal en materia de alimentos, ¿no? Que claro que por ahí quedaron algunas todavía dudas o casos, ¿no? Quizás por el tema del tiempo, pero que de pronto tranquilamente el día de hoy lo podemos retomar. Con ese antecedente, lo que correspondería al día de hoy, según lo planteado por la institución, es desarrollar un tema que, si bien es cierto, no es tan procesal, ¿no? Porque es de índole sustantivo lo que genera los conflictos materiales y que no es uno, sino son varios, ¿no? O en todo caso, que llegan a incidir en varias instituciones jurídicas del campo del derecho civil, como también en algunos casos llega a ser tratado por la Fiscalía de Familia Civil, ¿no? Pero que en estos conflictos familiares también a partir del 2016, si no me equivoco en la data, ya comienza a intervenir lo que tenga que ver la ley 30364, ¿no? La famosa ley de protección contra la mujer y los integrantes familiares. Esto último es importantísimo destacarlo porque es una categoría que quizás se ha desprovisto de importancia. Y digo desprovisto de importancia no en un sentido quizás sin responsabilidad de lo que estoy afirmando, todo lo contrario, porque pensamos que en gran medida esta ley, cuando se publicó, se bosquejó, se comenzó a desarrollar, únicamente nos focalizamos en que la ley estaba siendo un instrumento idóneo, adecuado, para luchar contra la violencia contra la mujer, únicamente. Cuando en realidad la ley en su fundamento o en sus antecedentes legislativos o su perspectiva constitucional, porque recuérdense que esta ley llega a ser evaluada por el mismo Tribunal Constitucional en el caso Guillermo, ¿no? Se enfoca en recalcar un asunto, que la perspectiva o la lucha contra la violencia de género tiene una visión de interseccionalidad, ¿no? Es decir, que lo que busca es reconocer que las poblaciones vulnerables, cuando a este se les violenta, se activan mecanismos no de una institución, como sería el Poder Judicial, sino de varias instituciones que de manera interinstitucional actúan. Policía, Ministerio Público, Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Inclusive cuando, el decreto último que se dio en el 2020, ¿no? Por el tema del COVID. Una de las reglas que modifica o flexibiliza la ley 30364 indica que cuando estas instituciones no pudiesen efectivizar sus competencias o sus funciones, independientemente por la situación de la COVID, serán los organismos como la policía en que podrán dictar medidas de protección. Y esto último es muy interesante porque hay en algunos casos que se han visto, inclusive se están ventilando en los juzgados de familia, en impugnar las medidas de protección otorgadas en el 2021, en tema de COVID, por las comisarías, ¿no? Que con justa, o en todo caso, con una certeza jurídica meridiana, diría yo, porque una cosa es la ley que se dio en su momento, la 30364, y por otro lado el decreto que flexibiliza las reglas. Entonces, en este caso, los centros policiales se han estado adecuando justamente en el marco de estas reglas. Inclusive, hay varias reglas, si no me equivoco, son 7 reglas que se flexibilizan en materia de violencia de género. ¿Por qué hacer este marco, pues, un poquito breve, que quizás con las preguntas podríamos ampliarlo también, no habría ningún inconveniente? Es por lo siguiente, ¿no? Nosotros, cuando queremos desarrollar un tema como es el cual ustedes están observando, el tema de conflictos familiares, responde inicialmente a reconocer que estamos frente a un problema que ya no es única y exclusivamente de índole, pues, privado, ¿no? Que ya no es solamente un asunto de un problema del cual le importa únicamente a las partes que intervienen,
Y acá hago un pequeño paréntesis, por cierto, ¿no? Hace un par de semanas, sí, hace un par de semanas sucedió un incidente lamentable, bueno, eso era un incidente reiterativo, lamentable, de un colega agremiado a la orden del Colegio de Abogados de la Libertad, la cual había una insistencia, digamos, de acoso, ¿sí? De acoso sexual, de varias atropelías vinculadas a este asunto de violencia de género. El tema es de que esto lo asumimos sin que exista denuncia, lo asumimos de oficio en podernos emitir en principio un pronunciamiento institucional, ¿no? Adecuado en el tema no únicamente de sancionar las malas conductas de un agremiado o en todo caso en lo que se pueda generar la mella a un determinado colegio profesional, sino sobre todo porque estamos tanto los abogados, estudiantes, la ciudadanía, todos estamos en el marco de una exigencia de un Estado constitucional. Y el Estado constitucional implica obedecer, asimilar, realizar determinadas políticas, acciones como instituciones, conforme lo que va evolucionando las instituciones jurídico-sociales. Una de esas exigencias que plantea el día de hoy el Estado constitucional, en este caso, por ejemplo, para un colegio profesional, ¿cuál es? La perspectiva de género. No en un asunto de ideologizar, sino en asunto de tutela, de prevenir derechos fundamentales. Lo que se estaba, o lo que en todo caso, lo que se exige propiamente por un Estado constitucional a las instituciones es no únicamente un carácter sancionatorio, que lamentablemente se ha adoptado en el Perú, solamente llegar a la última parte ya de la violencia, ¿no? Que bueno, en este caso, para los que me conocen, soy muy crítico del tema de los centros de emergencia mujer, porque no hay un esfuerzo mayor a nivel de prevención. Siempre hay un esfuerzo mayor en lo que tenga que ver pues, de resarcir, reparar, atender a las personas que ya son víctimas, ¿no? Y ahí hay el esfuerzo no únicamente profesional, no únicamente institucional, sino económico. Revisen las partidas del Ministerio de Economía y Finanzas, cómo es que se destina a todos los centros de emergencia mujer para este último eslabón, ¿no? Del tema ya de la parte víctima, antes de lo que se tendría que fortalecer en el tema preventivo. Bajo esa lógica, el carácter preventivo es lo que las instituciones también son llamadas a realizar. ¿Por qué les comento esto? Porque en un previo, así, y lo digo sin nombre, mejor en un tema de descargo inicial, se indica una característica muy común, lo que siempre se ha manifestado no únicamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? La violencia, o en todo caso los actos propios que uno realiza en un tema pues de familia, en tema de casa, son acciones privadas, ¿no? Esa clásica afirmación es un asunto que ha venido a cambiar al día de hoy, claro que sí. ¿En qué sentido? De que la violencia de género al día de hoy se asume como un asunto público. Y al abordarse como un asunto público, no es una perspectiva de que el Estado asuma una intromisión total, que ya lo vamos a ver en alguno de los slides el día de hoy. No es una intromisión total en el quehacer familiar, en el quehacer diario del ser humano en sociedad, sino todo lo contrario. Recuérdese que la intervención del Estado tiene que estar justificada en la medida que pueda vulnerar, o mejor dicho, en la medida que pueda tutelar o resguardar derechos que por algún agente privado o estatal esté procurando vulnerar. Entonces, cerrando este paréntesis, la idea también de perspectiva de género no lo podemos dejar de lado o excluir en estos asuntos de conflicto familiar. Ahora, el tema de los conflictos familiares, como ustedes sabrán, son diversos. No es que exista una tipología, una diversidad estándar, rígida, pétrea, del cual se puede establecer como un catálogo.
Los conflictos familiares son tal cual como los problemas que tiene el derecho judicial, es decir, son conflictos que van cambiando, son conflictos que van apareciendo cada vez con mayor ahínco. Y esto, por ejemplo, obedece, que ya lo podemos observar en algunas de las láminas posteriores, a los tipos de familia, al tema de los problemas o violencia que está generando en dicho hogar, ¿no? Los sujetos intervinientes en el día a día de una casa familiar. No es lo mismo de pronto vivir en una casa con papá y mamá únicamente que vivir pues con el abuelo, abuela, tía, primo y todos juntos en una casa, por ejemplo. Entonces, todos esos factores permiten generar una diversidad de conflictos de las cuales uno tiene que ir pues pauteando conforme a qué institución jurídica, social se vincula. En este caso, en este tiempo, lo vamos a vincular con el tema de lo que tenga que ver con la patria potestad. Bien, explicada esta variable, tendríamos que precisar lo siguiente. Miren, aquí hay un asunto bien interesante que tenemos que destacar. Cuando hablamos de conflictos familiares, ¿estamos hablando también de un conflicto de derechos humanos? Sí. Y tenemos que partir de una premisa, ¿no? Todo conflicto familiar no quiere decir que es un conflicto de normas jurídicas, sino es un conflicto de seres humanos. Esta perspectiva es o en todo caso, esta premisa sustenta tanto el enfoque, o en todo caso sustenta dos enfoques. Lo relativo a los derechos humanos en todos los procesos que existiera, constitucionales, penales, civiles, de familia, etcétera, pero también justifica la justicia alternativa, o lo que también hemos conocido como el tema de los mecanismos alternativos de solución, ¿no? Ustedes reconocerán que hay una gran tendencia y muy buena de que los problemas que contengan en alguna medida algún tipo de incidencia jurídica o conflicto, por ejemplo, en materia de alimentos, tenencia, regímenes de visita, o inclusive en materia de familia, se pueda recurrir a materia de conciliación, ¿verdad? En materia de conciliación. Inclusive, al día de hoy hay una especialización en conciliación de derecho de familia. Y ese fundamento lo que de alguna otra manera permite entender de que como hay un mecanismo de solución donde se apuesta por el diálogo, donde se apuesta por aquella idea un poquito de lo que decía Habermas, el filósofo alemán Habermas, de que hay que saber administrar disensos para generar consensos, eso lo que de alguna otra manera va a permitir en primera instancia reconocer la valía del ser humano para solucionar problemas o conflictos. Conflictos que en muchas ocasiones responde exclusivamente a un correcto diálogo. Y esto hay que ser francos, ¿no? No todo problema familiar conlleva a que el derecho de familia específicamente pueda regular el asunto, ¿no? Nosotros somos bien conscientes de que el derecho de familia o inclusive cualesquier asunto de la ramificación del derecho no es de manera pues ipso facto de que tiene que estar presente para la solución del problema. Porque los problemas que suceden normalmente en la sociedad, muchos de ellos se pueden lograr a través de un diálogo. Inclusive, si no me equivoco, hace un par de semanas se resolvió de una casación de la Corte Suprema relativo a que si los problemas o discusiones que existen en el matrimonio puedan ser considerados como violencia psicológica, ¿no? La Corte Suprema dijo que no. Claro, y bueno, quizás guardando algún tipo de disidencia o en todo caso críticas, pero al menos estoy de acuerdo con ese criterio. No todo problema de pronto de discusión de caracteres en un matrimonio se justifica para que una de las partes, los cónyuges, pueda denunciar violencia psicológica.
o en todo caso exigir que se aplique la ley 3036-4. Entonces, ¿es un criterio bien interesante que marca la pauta la Corte Suprema en este caso? Sí. Muy necesario, sí, que refuerza esta idea de los derechos humanos, sí, en su carácter dialógico, ¿no? En su carácter de diálogo, en su carácter de solución racional de los problemas que se pueden pautear a través del diálogo. Y como indico, esta idea es la que de alguna otra manera fundamenta al día de hoy tanto la perspectiva de lo que se tenga que generar como derechos humanos en materia de familia, pero asimismo fundamenta la idea del mecanismo alternativo como es de manera privilegiada el tema de conciliación. 1. 2. El criterio de género. El enfoque transversal de género tiene que ver necesariamente con reconocer un asunto muy importante. Un asunto muy importante. Género atiende al principio de igualdad y no discriminación. Perfecto. Principio de igualdad y no discriminación. El eje transversal de género también responde al tema del principio de interseccionalidad. ¿Sí? Interseccionalidad. Vamos aquí. Cuando yo indico que son dos perspectivas, este eje transversal, es de alguna otra manera acentuar, o en todo caso, limar algunas asperezas ideológicas que se han llevado pues un poquito distorsionadas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en alguno de los debates que se había iniciado en el país de Chile, era a través de la siguiente pregunta, y quizás los traslado a ustedes también. Se puede repensar el fundamento de los derechos fundamentales a razón del género, es decir, yo tendría que tener un concepto de derecho a la vida conforme a la perspectiva de género. Tendría que tener un concepto de vida conforme a la perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué se había planteado esa pregunta? Porque ya se había extralimitado, o inclusive, no digo que sea un debate cerrado, porque en algunos aspectos se mantiene, y lo digo de manera pues un poquito discrepando con este asunto, porque no se puede, o en todo caso es inaudito, que un solo derecho como el derecho a la vida, que le corresponde a todos los seres humanos, busquemos una fundamentación o concepto diferenciado. Imagínense, tendríamos el mismo catálogo de derechos fundamentales, sean explícitos o implícitos, pero con dos vertientes de interpretación distintas. Es decir, tendríamos por un lado una jurisprudencia de perspectiva de género, lo que entienda por libertad de expresión, y por el otro lado tendríamos una jurisprudencia de lo que entienda por libertad de expresión desde una perspectiva de derechos humanos. Eso, bueno, en todo caso a mi consideración, de la cual les someto a ustedes, sí es un tema bastante delicado. Y no es un asunto que sea un solo problema. Hablamos de varios problemas también que ha traído consigo este debate. Por ejemplo, el tema de la supresión de algunas garantías procesales, la omisión, por ejemplo, de los derechos de audiencia, y otros aspectos, ¿no? Pero ¿para qué les menciono este pequeño debate que se está dando en algunas partes de América Latina, que inclusive en el Perú también por ahí de manera insular sí, pero que se han llevado como debates? Porque tenemos que reconocer que cuando se habla de enfoque transversal es un enfoque de Estado, no es un enfoque de un grupo. Y al ser un enfoque de Estado, lo que busca o lo que se procura tener con un enfoque transversal es que la sociedad pueda crecer en unas condiciones de igualdad o de actuación de condiciones de igualdad. Material y formal, material y formal. Pero asimismo reconocer que este enfoque transversal de lo que tenga que ver de género
fundamenta una idea muy importante, muy relevante, relativo al tema de las poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Una mujer, quizás por su condición, y que en este caso se ha precisado incorrectamente que pues una persona vulnerable, sino es una persona que está en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Por el solo hecho de ser una mujer, no es que solamente se ubique en una población vulnerable. Puede ser que esta persona pueda ser adulto mayor, sí, tienes dos poblaciones vulnerables. Que de pronto esté en estado de gestación, también. Si se dan cuenta, un solo hecho, o en todo caso una sola persona de una población vulnerable puede estar en varias situaciones de puntos comunes, por lo que resultaría necesario este enfoque de género, sí, pero no solamente ello reconocer de que existen diversas poblaciones vulnerables, sino que la necesidad de reconocer implica el esfuerzo por tratar un conflicto familiar, por ejemplo, cuando esté de por medio una persona adulto mayor, cuando está un menor de edad, una persona embarazada, una persona discapacitada. Yo no podría tratar del mismo modo el mismo conflicto familiar donde no existen poblaciones vulnerables, ¿sí o no? Claro, de manera lógica, o en todo caso por sentido común, no lo podría hacer, porque inclusive los mecanismos judiciales, institucionales, o los diversos mecanismos que podría alcanzarse, ¿no? Tienen que adecuarse o tienen que responder a esa exigencia o ese problema. Entonces, es lo que tenga que ver con el enfoque transversal en materia de género. Lo relativo al tema de la interculturalidad. Lo relativo al tema de la interculturalidad. Esto sería 3, 1 por acá, 2 por aquí. Bien, entonces, 3. El enfoque transversal de la interculturalidad en materia de conflictos familiares, ese es fundamental también. Todos los 4 enfoques son importantes, sí. ¿Tienen su justificación? Sí, y del cual me estoy permitiendo explicarlos. Por ejemplo, en el tema del enfoque transversal, lo que tenga que ver con la interculturalidad. ¿Por qué resulta importante al día de hoy de que este enfoque se materialice cuando hablamos de conflictos? Así, relativos de conflictos familiares o en todo caso socioculturales. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que los problemas que suceden en la sociedad no obedecen a una sola perspectiva de pronto de cultura, ¿no? El solo hecho de nuestro país, de nuestro lindo país, que tiene una diversidad cultural, implica no solamente reconocer su existencia, sino también interiorizar que esa diversidad se genere como una suerte de interiorización normativa para que el derecho, el instrumento jurídico, la política pública o social permita generar algún espacio de respuesta correcta, como diría Ronald Dworkin, ¿no? O algún tipo de respuesta idónea, razonable. Ustedes recordarán el tema del baguazo, ¿no? Eso es un claro ejemplo donde el derecho no tiene en cuenta o no tuvo en cuenta esta visión de interculturalidad. Lo mismo de pronto con sus diferencias para el caso de familia. Lo que se busca con un enfoque transversal es reconocer estas diferencias culturales cuando existan conflictos familiares. Porque esta perspectiva o este enfoque nos va a permitir generar un mecanismo socializante o socializador respecto a los agentes que están interviniendo en dicho conflicto. Porque la interculturalidad lo que busca no es el solo hecho de reconocer la existencia de la diversidad cultural, sino que se tiene que generar una suerte de instrumentos adecuados, como también una potencialización de concretización de política social y pública en materia de familia. Ojo aquí,
que estoy haciendo hincapié a políticas, no estoy haciendo hincapié al tema de una creación especializada de más leyes. No, ese es un tema muy, muy distinto y del cual tenemos que de pronto, de una vez en todo caso, aprovecho para diferenciarlo, ¿no? Mientras que tenemos por aquí una ley y acá una política, pues, pública, la ley te va a regular un determinado supuesto, ¿cierto? Un determinado supuesto de hecho con una determinada consecuencia jurídica, ¿no? Mientras que una política pública tiene o parte de una idea necesaria de lo que sería la realidad social o la problemática, ¿no? Y todas sus fases de lo que corresponde a la política pública, pero tiene alguna característica muy particular, que aquí hay un tema de control de seguimiento, ¿no? Los que de pronto están con gestión pública podrían dar fe de ello, ¿no? Y eso es lo bueno, o en todo caso, eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera, porque con ese control de seguimiento lo que permite es justamente que la política se vaya adecuando, que se vaya materializando, que se vaya ajustando para lograr los objetivos planteados a razón del estudio focalizado ya propiamente en el tema de la realidad social o de la problemática, a diferencia de la ley que sí tiene que buscar un asunto de supuesto de modificatoria a través de su órgano productor que sería el legislativo. Bien, volvamos entonces. En el tema de la interculturalidad como enfoque transversal, lo que busca entonces es un asunto de reconocimiento adecuado, de respuesta coherente, en reconocer y justificar la diversidad cultural que existe al momento de hablar de conflictos familiares. Asimismo, tenemos un último enfoque relativo al tema intergeneracional. ¿Ok? Intergeneracional. ¿A qué responde este enfoque intergeneracional? Los conflictos familiares, su solución tiene que atenderse a una idea de consolidación, ¿sí? Consolidación social democrática. ¿Qué quiere decir esto? Pues la búsqueda de una solución frente a un problema familiar es reconocer que la familia como un aspecto básico de la sociedad busque un asunto de estandarización, de bienestar, de viabilidad, para que esto permita justamente en democracia consolidar para los valores pues, futuros o en todo caso la sostenibilidad de la familia en el tiempo intergeneracional, de la que se podría platicar con el tema de generación en generación también, claro, también va a pasar esa lectura, pero en todo caso nos quedaríamos con este asunto que les acabo de mencionar como es la consolidación social democrática, que no sería la viabilidad o que la solución responda a una viabilidad, consolidación, permisión de una sociedad pervivir en un Estado democrático como el nuestro. Y se hace hincapié en el tema de Estado democrático o de democracia porque las reglas que se fijan en democracia lo que busca que es un orden racional. Y al tener un orden racional, se entiende que las familias tienen que actuar bajo ciertos derechos y bajo ciertos deberes, ¿no? Por naturaleza. La familia podrá responder en los derechos que le ha consagrado según el marco legal, pero también los deberes que el mismo cuerpo legal exige, o en todo caso, deberes razonables frente a los integrantes familiares. Entonces, tenemos 4 enfoques transversales muy interesantes, las cuales no podemos perder de perspectiva de vista cuando hablamos o nos relacionamos con este asunto de conflictos familiares. Avanzamos un poquito más. Les decía de que el tema de los conflictos familiares no responden o no obedecen a un catálogo específico y que necesariamente estos problemas van a responder en gran medida tanto a los agentes intervinientes, ¿no? Los seres familiares, tipo de familia, tipo de composición del hogar familiar y también en algunos casos, así la mayoría también, el tema del nivel socioeconómico. Y esto hay que hacer, no es por un tema de, no sé, de sectorización o discriminación, no.
sino que hay que reconocer de manera pues clara o cruda las necesidades respecto al tema económico o la posición social también incide en generar algún tipo de conflicto en las familias, claro que sí, o en todo caso, las personas, en todo caso que están solteras o no viven de manera independiente. La misma situación económica de la cual a uno pueda ser precario no genera algún tipo de presión, un tipo de conflicto, un tipo inclusive de aislarse de un tema amical, de un tema familiar, por solamente conseguir determinada bienestar económico. Claro que sí, si sucede con algo menor, imagínense con algo que es donde intervienen más de 2 personas, educar a un menor, ¿no? O inclusive lidiar en la educación con el papá, diré con el abuelo, la abuela, con el sobrino, la tía o el tío, se hace más complejo. Entonces, el asunto pasa, como vuelvo a reiterar, los conflictos familiares obedecen a diversos factores y no podemos perder de perspectiva lo que hemos mencionado como estos 4 enfoques transversales, porque estos nos van a ayudar a darle una visión o una solución más o menos integral al conflicto. Recuérdense que al fin y al cabo los conflictos, los problemas, lo vamos a asumir nosotros, ¿no? En la medida de cómo lo observamos, en medida de cómo lo podamos procurar resolver. En algunos casos será recurriendo a la conciliación, en algunos casos optando por un mecanismo de pronto ya judicial y en algunos extremos ya será de pronto a través de la denuncia, ¿no? De la denuncia. Entonces, si se dan cuenta, inclusive para recurrir a la solución, si hay diversos mecanismos por la cual se puede optar, dependiendo, y vuelvo a reiterar, según el enfoque o en todo caso la perspectiva como profesional del cual le puedo dar al conflicto, porque el conflicto no es una solo, tiene pues diversidades de características de cómo se ha desarrollado, cuánto tiempo se ha tolerado o inclusive en qué manera se ha procurado desarrollar, solucionar en su momento, ¿no? Solucionar en su momento. Bien, acá tenemos formas de organización familiar y si no me equivoco, algo más o menos les había adelantado, a la sesión anterior sobre este asunto de la organización familiar. Si nosotros partimos únicamente que la familia es una institución natural, podríamos perder, digamos, o podríamos concebir un tema de una lectura sesgada, ¿no? Porque las familias no necesariamente es una institución natural que se crea, pues, con el solo hecho de una declaración de amor, o en todo caso una unión que se basa en este sentimiento, sino que en muchos casos, y que usted reconocerá, pues, inclusive en la parte de la sierra, si no me equivoco, aún se mantiene algún tipo de costumbre con el tema de las dotes, en algunos casos, pues, es un tema ya de composición, que lo hay, no es por un tema de dureza, sino de reconocer, se conforman familias para generar un mayor nivel empresarial, por ejemplo, también, o sea, hay diversos asuntos, lo cual podríamos un poquito corregir este asunto natural por decir que es una institución social, ¿no? Y al hablar de una institución social es reconocer necesariamente que las familias siempre mutan, ¿no? Cambian, ¿no? No son pétreos, no son insulares, no son ajenas al tema de los cambios, inclusive políticos, no son ajenas al tema tecnológico, ¿no? Por ejemplo, las familias, si es que queríamos, si es que nos queremos centrar en un tema de comunicabilidad entre los integrantes familiares, si eso lo medimos del 2000 atrás con la actualidad, ¿qué más o menos creen que va a arrojar el tema de nivel de comunicabilidad? Pues en realidad es un tema, quizás por decirlo así, preocupante al día de hoy, porque son los mismos integrantes de la familia que a pesar que viven en la misma casa, se comunican por WhatsApp, ¿cierto? Se comunican por WhatsApp. Esto, por ejemplo, es una característica que va a incidir en alguna u otra medida para una efectividad de comunicabilidad, para lograr acuerdos. Claro que sí, o sea, ese es evidente, ¿no? Ese es muy evidente. El tema de las relaciones intersubjetivas es muy importante, o en todo caso son los elementos de los cuales se tiene que valorar o tener presente cuando hablamos también de cuestión de familia.
Eh, para este asunto de familia, como a nivel de institución social, comenzamos a tener una diversidad según su forma de organización. Lo que sean nucleares, pues lo que es papá, mamá, hijo, ¿no? El tema compuesto, ¿no? El tema compuesto, lo que de pronto ya la Corte, diré, el Tribunal Constitucional ha reconocido en algunas, bueno, en una clasificación, ¿no? Tanto compuestos, el tema de familias ensambladas, etcétera, etcétera, con la idea de reconocer lo que hace un momento les adelantaba de que una casa o un hogar familiar no únicamente pues vive papá, mamá e hijo, ¿no? O sea, inclusive creo que ya viene a ser casi un factor común al día de hoy que en una casa de los papás estén viviendo el hijo pues con su esposa, sus hijos y así, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los abuelos también, lo que sin recaer un asunto de valoración solamente para el tema jurídico, esto de alguna u otra manera hace que los problemas, cuando tocan los conflictos familiares, puedan ser un poquito más pasibles, sí, porque recuérdense que siempre a veces los diálogos o en todo caso las intervenciones de criterios son distintas en el cuidado, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el tema monoparentales, que hay también el tema adoptivos, también las hay. Entonces, en todos estos tipos de familias que podemos observar según el tipo de organización, existen conflictos familiares. Y por una naturaleza sencilla, ¿no? O en todo caso responde a un criterio, pues quizás no desconocido por usted, lo que tenga que ver con el tema de la disconformidad de criterios, ¿no? Es decir, siempre hay un asunto de criterios a solucionar o decidir en un grupo familiar, ¿no? Inclusive para el ejercicio de deberes, ¿no? La rebeldía de pronto de un menor, el tema de un adolescente, la omisión o irresponsabilidad de los padres de familia, los progenitores, el tema de pronto de las reglas de la casa, ¿no? O sea, hay tantas situaciones que generan o en todo caso convergen al momento de platicar de conflictos familiares. Y aquí también responde a los niveles económicos, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Avanzamos un poco más y encontramos el tema de las funciones de las familias relativo al tema de los conflictos pues familiares. Nosotros tenemos, o en todo caso se podríamos resumir en lo siguiente, ¿no? 5 funciones de familia que tenemos que tener presente al momento de evaluar algún tipo de conflicto. Si el conflicto de pronto es a razón de un tema de formación, si el conflicto es a razón de un tema afectivo, si de pronto el problema surge a través de una discusión respecto al cuidado, recuérdese que también los progenitores tienen el deber de generar este asunto. El tema de la socialización, entiendas aquí el descuido, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos o mantenemos todavía en familia un ejercicio del derecho de la personalidad o el desarrollo de la personalidad, no quiere decir de que ésta se priorice antes que el cuidado familiar o en todo caso lo que se ha llamado como casa familiar, ¿no? Y la protección económica. Veamos entonces, cuando nosotros hablamos de un tema formadora, seguramente todos nosotros hemos escuchado que la primera escuela, ¿no? La primera escuela del ser humano es la casa, ¿no? Es la familia. Y claro, y esta razón es lo que de alguna otra manera evidencia esta función de la familia, formar, ¿no? Formar determinado asunto esquemático, cognitivo, de valores, de funciones, de roles, e inclusive que instituyen sueños de los integrantes de la familia y obviamente de los progenitores con mayor raudez o en todo caso con mayor énfasis en los hijos, ¿no? En los menores. Entonces, un asunto muy importante que se debe obedecer a este tema de la función de familia es el tema de formación, a un valor de formación. Lo segundo es el tema afectivo. Inclusive ustedes acá recordarán la famosa discusión de quién es papá o mamá, quién engendra o quién cuida, ¿no? Y claro, una de las funciones de la familia no es únicamente un rol de procreación, ¿no?
sino es un rol continuo de afectividad, porque, como diría Galeano, el ser humano no es únicamente una composición de músculos y huesos, sino también de sueños. Y si esos sueños no se alimentan con el cariño, el abrazo, el consejo, la tratativa pues razonable entre los integrantes de una familia, sencillamente la función de la familia se puede generar por este punto algún tipo de inconveniente, algún tipo de conflicto, y que obviamente se han dado la mayoría desde este aspecto, porque digamos, ese enfriamiento de relación familiar afectiva entre los integrantes permite de alguna u otra manera generar algún aspecto del cual no permita algún diálogo pues efectivo o diálogo correcto para solucionar determinados problemas. O en todo caso, en algunos casos los conflictos llegan a suscitarse como una suerte de explosión, ¿no? Es decir, tanto es de que no hay un tema de comunicabilidad o afectividad por la cual yo no digo nada, no comunico nada, en el caso de un menor a los padres, porque sencillamente no se ha generado o no se genera o no se permite un lazo de afectividad. Por lo tanto, se cierra ese círculo y genera que en alguna oportunidad se genere esta suerte pues de explosión de problema, ¿no? Se retira de la casa, que se vuelve intolerante, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es con el tema afectivo. Con el tema de cuidado, nuevamente en la misma lógica, ¿no? La familia no es únicamente un asunto de fuente de reproducción, sino es un asunto de formación, es un asunto de afectividad, pero asimismo es un asunto de generar deberes mutuos, ¿no? Y acá digo deberes mutuos porque a veces se piensa que solamente los papás o el papá y mamá son los que sí o sí están obligados a cuidar del menor o cuidar del hijo, ¿no? Que a pesar que muchas veces tienen más de 18 años, se asume por este o esta de que tiene que tener el deber de cuidarme toda la vida. No, inclusive en materia de alimentos, ustedes sabrán que está en condición papá o mamá de pedir alimentos en este caso al descendiente, ¿no? Y claro, y esto responde a un asunto de deberes mutuos, claro que sí, porque la mayor concepción de cuidado social se da bajo esa lógica. Yo cuido de un menor en la medida de pronto de salvaguardar o tener algún tipo de futuro en que también se me asista, ¿no? Y creo que eso no tendría que intervenir en realidad la ley, aunque sí lo hace, como ya lo vamos a ver, aunque sí lo hace, sino más bien tiene que ser un asunto de interiorización, ¿no? A veces los conflictos se dan también por este asunto. Yo no me permito, no me doy el tiempo, no deseo, no quiero, pues, no sé, al tema de cuidar o en todo caso atender la enfermedad del papá, de la mamá, o en todo caso viceversa, respecto de la abuela, del tío, X razones, ¿no? Y que eso va marcando pautas a lo largo del tiempo, ¿no? Entre las familias y esas resquicias, esas omisiones o en todo caso intenciones dolosas de no apoyarse, no tener ese deber mutuo, van generando en algún futuro a través de una mala comunicación conflicto, ¿no? Y ahí se ven justamente por el cual regular este tema de la violencia familiar a través de la ley 3036-4, ¿no? El tema inclusive de no razonar o en todo caso no hacerse razonable entre la discrepancia entre familiares respecto al tema de un bien, ¿no? Se llega inclusive al tema de vulnerarse la integridad física, el tema de los insultos reiterativos, el tema de las tropelías materiales por solamente desplazarse, a pesar que son familiares. Y ese es el punto cuando nosotros obviamos este tema de consolidar o trabajar lo que tenga que ver con el deber mutuo de cuidado en una familia. El asunto lo que tenga que ver con la socializadora o la función socializadora es un elemento muy importante en esta función, claro que sí, porque a través de la función socializadora vamos a permitir
que la sociedad, mejor dicho, que la familia se interiorice, valorice o en todo caso guarde puntos comunes con la sociedad en la medida que ésta se va relacionando. Recuérdese que aquella idea de que la familia al ser una cédula básica de la sociedad, se exige que la misma, que la sociedad se pueda instituir de la mejor manera posible en la sociedad. Obligaciones sociales recaen en la familia, en una sociedad, claro que sí, el tema del buen comportamiento, el tema de la buena convivencia, y bueno, los que viven de pronto en un edificio de los departamentos, pues saben muy bien que se adaptan a un tema de deberes, ¿no? O reglas de convivencia. Entonces, la idea es esta, reconocer que una de las funciones de la familia también es un asunto de interiorizar y potencializar en el orden familiar, ¿no? Y aquí de pronto vienen problemas como cuáles, con el tema, pues a veces por un tema de, no de descuido, pero quizás por alguna situación de práctica, entre comillas, malos pasos, etcétera, se van generando o trasladando problemas hacia la familia cuando estas pautas o estas reglas de socialización se van rompiendo. Por ejemplo, la famosa o varios casos tristes que recaen inclusive los hijos mayormente para pues financiarse o en todo caso comprar el tema de las sustancias ilícitas, las drogas, ¿no? Y que pues generan pues algún tipo de hurto, robo, venta de los bienes de la casa y se comienzan a generar estos problemas bastante pues lamentables, ¿no? Finalmente, una de las funciones de la familia tiene que ver con la protección económica, ¿no? Con la protección económica. La protección económica lo que busca es una suerte así como de los bancos, ¿no? Una suerte de los bancos, quizás un poquito mal administrada, pero al fin y al cabo busca la suerte de los bancos. ¿Qué sentido? La lógica de una familia se constituye en la medida de las necesidades, ¿no? De las necesidades. Y entiéndase necesidades no como un asunto de requerimiento para sobrevivir, sino entiéndase que las necesidades como una suerte, ¿sí? Como una suerte de niveles de satisfacción. ¿En qué sentido? Yo tengo necesidad de una casa, ¿verdad? Entonces, voy a necesariamente generar un espacio correcto de claridad sobre el objetivo de lo que se desea. Una suerte de necesidad de que de pronto mi hijo, mi esposa, mi esposo tenga la posibilidad de graduarse o de realizar algún tipo de grado académico. De pronto que algún tipo de fin de semana se realice algunas compras, ¿no? O sea, de vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, también la función familiar genera en unos niveles de satisfacción relativo al tema de necesidades en un asunto de crecimiento, ¿no? En un asunto de crecimiento. Y que cuando estas muchas veces no existe o cuando estas no se desarrollan, al menos de vez en cuando, permiten una suerte de lo que seguramente en otra clase se ha llamado como tensiones familiares, ¿no? Claro, porque de una otra manera, cuando yo observo, cuando yo vivo en un determinado espacio del cual no se permite un tema de crecimiento, un tema de expansión o un tema cualesquiera que pueda generar un perjuicio por acción u omisión, sencillamente lo que se podría tener es un conflicto a posteriori. Entonces, acá tienen cinco funciones de la familia, de las cuales también se tendrían que conjuntamente con los enfoques valorarse cuando estamos hablando de conflictos familiares. ¿Qué más? O en todo caso, ¿qué otros criterios más deberíamos tenerlo presente respecto a los conflictos? Los conflictos familiares responden a una idea también de la situación en la cual se ubica el tema de la familia. Y eso es un asunto bien interesante que ya ahorita lo vamos a ver, claro que sí, porque, a ver, nosotros habíamos partido de la idea de que los conflictos familiares no tienen un enfoque determinado o un determinado catálogo, ¿no? Del cual pues podamos responder o deducir
esto es este conflicto, por lo tanto se tiene que realizar a través de esta institución, ¿no? Porque ya hemos observado que puede intervenir bastantes elementos concurrentes o en todo caso aislados que van a determinar qué conflicto podríamos solucionar. Y bajo esa idea o bajo esa perspectiva está justamente esta situación de las familias. Ojo acá, que son circunstancias o elementos, no todos, pero sí de pronto los más importantes o los más reiterativos que se dan cuando hablamos de conflictos familiares. Es decir, las situaciones que se viven por familia. Primero, lo que tenga que ver con los estereotipos de género, ¿no? Bueno, este es un asunto discutible, sí, quizás que entre nosotros vamos a poder un poquito deliberar, quizás. Pero a ver, la idea de una consolidación o permisión de una idea de género en un Estado constitucional parte por reconocer deberes entre las partes de una familia, ¿sí o no? Sí, ¿no? Es decir, que se pueden intervenir o en todo caso conjugar de manera recíproca los roles, sí, ¿no? Y cuando esto no es así, obviamente que se generan algunas acciones o en todo caso algunos problemas de la cual responde a un asunto de carga, ¿no? Y que en algunos casos, por no decir la mayoría, cuando se plantea esta situación familiar de una perpetuación de la doble carga en que la mujer solamente sea la que esté ocupada en el tema de la casa, relativo a los roles de hogar, relativo a los roles de mujer como familia, etcétera, etcétera, hace que de alguna otra manera se genere una implosión relativa al tema de cuidado, tratativa de pareja y lo que tenga que ver con casa, también, ¿no? También. Y entre comillas, solamente diría yo, con justa razón, ¿no? Porque al fin y al cabo, si voy a conformar una familia, la idea es reconocer que tengo que compartir roles, ¿no? Roles tanto de cuidado, roles de producción, roles de trabajo, roles de afectividad. Todo el mundo y todos los días podríamos tener trabajo abundante, una agenda complicada, pero la sola idea de que estamos en una concepción de familia necesariamente nos exige hacer de esa agenda, ¿no?, algún tipo de tiempo especial para dedicarnos en la conjugación o reciprocidad de roles. Entonces, ese es elemental. Uno. Dos, cuando estamos frente a hogares con miembros de situación de vulnerabilidad que están expuestos a que no se les garantíe sus derechos. Claro. Como uno de los enfoques que les hablaba de género, ¿no? En su segunda sustentación o justificación, el famoso principio de interseccionalidad. No es lo mismo que yo aborde un conflicto, no es lo mismo que yo aborde un conflicto familiar desconociendo el tipo de vulnerabilidad de los miembros que están interviniendo en ese conflicto. Por eso les decía, es muy necesario reconocer que el enfoque de género atiende a un asunto de interseccionalidad, a un asunto de vulnerabilidad, sí, porque yo no puedo dar una respuesta institucional o jurídica de la misma manera donde el conflicto se está desarrollando de pronto entre miembros de una familia que no está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tres, por acá, tres, el tema de la débil implementación de las políticas de fortalecimiento de las familias. También es una idea de la cual estábamos un poquito haciendo incidencia con esto de los centros de emergencia mujer, ¿no? No digo que el rol para nada no sea de pronto necesario en la sociedad, sino todo lo contrario, debería cambiarse la perspectiva de lo que se viene a desarrollar al día de hoy por parte de los centros de emergencia mujer, ¿no? Les decía que de alguna u otra manera el tema de los centros de emergencia mujer se desarrollan o encaminan bajo una perspectiva de pronto de atención víctima, ¿no? Y que obviamente resulta necesario, sí, pero que deberemos cambiar un poquito más el foco, hacer los esfuerzos necesarios para estar en esta sección, mayormente, ¿no? En el tema de prevención,
en el tema de cuidado, en el tema de reconocimiento, en el tema de mejores instrumentos y sobre todo de atención, ¿no? De atención, porque en este tema de centro de emergencia mujer lo que se necesita es menos burocracia, ni mucho menos tampoco un personal que no tenga la, digamos, la cualidad o virtud de empatía. Si no se tiene, pues sencillamente no podemos avanzar en estos aspectos porque recuérdese que son asuntos delicados, son asuntos donde se genera un problema o un conflicto y lo que menos se desea es que se encuentren frente a una actitud arisca, una actitud renuente, una tensión de la cual sencillamente no pueda brindar algún tipo de solución. Y entiéndase, y lo coloco así a modo de paréntesis y en negrita, las muertes en el Perú como en América Latina relativo a la violencia no necesariamente son ocasionados por un tipo de asesinato con arma blanca o arma de fuego. Muchas de ellas son ocasionadas por un tipo de suicidio. Esa franja negra de la cual no se habla es la cual tenemos que aprender a reconocer. Porque hay seres humanos al día de hoy que por esa falta de comunicabilidad o confianza en la institución que no me puede brindar una solución, que tengo, que vivo en un conflicto bastante durísimo y al no tener otra salida, pues sencillamente encuentran en esta opción del suicidio el tema de su solución. Ese es un asunto que, por ejemplo, se debatió o en todo caso que tiene ya su primer resultado del foro de género desarrollado en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Eso es muy interesante que lo pongamos de pronto a modo de consideración o debate en nuestro país también. El descrédito o en todo caso la desconfianza en la institución, ¿sí? El desconfianza en la institución cuando ésta no brinda una solución adecuada frente a un problema delicado como es el tema de conflictos, pues sencillamente se ven inmersos en este tipo de decisiones bastante penosas, ¿no? 4. Una cuarta situación familiar lo encontramos al tema de las condiciones para conciliar la vida familiar y el trabajo, ¿no? Este es un elemento que quizás sea muy común, ¿no? Nos dedicamos exclusivamente o se dedica únicamente a un tema de trabajo o a un tema de familia y que al fin y al cabo llega a tener un punto de problema, ¿no? De problema en poder conciliar o amalgamar estos puntos de encuentro, ¿no? Como le decía hace un momento, la idea es que si estoy en una condición, o en todo caso estoy en una situación de familia, tengo que aprender a conciliar las agendas, ¿no? Y que es lo que muchas veces no se logra y que genera pues bastantes aspectos en algunos casos de violencia, ¿no? Porque es el estrés del trabajo, más el estrés de la discusión y más estar nublado frente a un problema o los problemas que uno también trae consigo del trabajo, pues sencillamente se generan situaciones bastante lamentables, ¿no? Y esto es lo que de alguna otra manera se tiene que reconocer. Si es que el conflicto familiar surge de este asunto, pues claro, yo no voy a tratarlo de otorgarle una solución distinta si el problema se halla aquí, la no conciliación entre la agenda familiar y la agenda laboral. Es, por ejemplo, si no me equivoco, es uno de los puntos que se debate al momento de conciliar en asuntos de, valga la redundancia, de conciliación familiar, ¿no? Porque lo primero que tiene que llegar a un acuerdo es de reconocer los defectos que yo tengo como profesional o en todo caso como agente de padre o madre en familia. Si yo no voy a permitir, o en todo caso no reconozco este defecto que estoy teniendo, pues sencillamente no voy a lograr algún tipo de solución al conflicto que se haya gestado. En algunos casos se está gestando, en algunos casos se tolera, ¿no? Igual el tema de la violencia, cuando ya llega un asunto del aspecto físico, es por un asunto mal llevado de tolerancia, ¿no? Es decir, tolerar, justificar, y lamentablemente se dan esas situaciones de violencia. 5. La legitimación de la violencia de las relaciones intrafamiliares. Claro,
esto pasa con este último elemento que les acabo de comentar. Ustedes de pronto sí lo han leído seguramente con el tema del libro del segundo sexo, ¿no? De Simone de Beauvoir. Eh, eh, este libro en realidad permite un estudio bien interesante que en algunos estudios ya un poquito más contemporáneos han planteado los famosos debacles, en todo caso, sí, famosos debacles de lo que sean los micromachismos, ¿no? Los micromachismos. No es un asunto tampoco de crítica al machismo en sí, sino sencillamente es un tema de luchar con aquellas expresiones pequeñas de violencia, ¿no? Que muchas veces se confunden con actos de violencia, digamos, entre comillas, de amor, que se puedan justificar, que se puedan tolerar, que se puedan amalgamar durante los días, pero que eso se va justamente ya legitimando en ese trato que muchas veces puede resultar hostil, un trato que ya es de falta de respeto y consideración, ¿no? Y que esto va a llegar al fin y al cabo y genera un conflicto ya real, ¿no? Un conflicto ya real. El abuso de la confianza, por ejemplo, no genera muchas veces, inclusive en algunas familias, el abuso, ¿no? El abuso sexual. Y eso pasa justamente cuando ya se va convirtiendo esos aspectos pequeños, ¿no? De violencia en un asunto como si fuese una regla común o válida en la familia. 6, y miren acá que es este aspecto que les decía, ¿no? La posición económica también, y eso no es un asunto, vuelvo a reiterar, discriminación, es un asunto sociológico, real, que sí incide en los hogares peruanos o de América Latina, o del mundo. Las necesidades insatisfechas, sí, porque el estrés familiar existe, existe. ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago la educación? ¿Cómo es esto? La deuda de aquí, lo otro. Claro. Entonces, ese es un asunto que también debemos reconocer frente a un conflicto familiar como una situación. Si en este aspecto estamos, tendríamos que partir necesariamente desde este punto para su solución. Esto obviamente, como les dije, incide en varios aspectos como ustedes ya lo han podido deducir u observar, tanto por los enfoques, por el tema de las situaciones, etcétera, etcétera. Ahorita les puedo estar presentando en este tiempo el tema de patria potestad. ¿Puede incidir en otra institución? También. Va a depender mucho desde qué institución se procure abordar. ¿Me interesa el tema de patria potestad? Sí, estimados, y parto con esta problemática. ¿Es posible a través de una medida de protección suspender la patria potestad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí se puede. Inclusive unas medidas discrecionales o abiertas por parte del que el juez lo pueda dictar, ¿no? Entonces, como es una problemática de la cual sucede, esta se agrava mucho más cuando se otorga sin la justificación o motivación, sea constitucional, civil, ¿no? O en todo caso estrictamente legal, de cómo suspender la patria potestad en un contexto de conflicto familiar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. La patria potestad es una institución jurídica, sí, es una institución jurídica que obedece papá, mamá para el cuidado de un progenitor o de un menor, ¿cierto? Y quizás por aquí una pequeña diferencia, ¿no? Solamente para que no se confunda, ¿no? Tenemos patria potestad, ¿no? Tutela y curatela, ¿verdad? Patria potestad relativo al tema del cuidado por parte de los progenitores, papá, mamá. Tutela, asignado, son una tercera persona, asignado para cuidar a un menor. Y curatela, también un tercero, vía judicial, asignado por una persona mayor de 18 años, ¿no? Y que inclusive aquí, para curatela, se asigna para el tema de la administración de los bienes. Y que, por cierto, sobre este asunto de curatela, que si de pronto, creo que sí, ¿no? Les puede dar el tiempo, hay una película bien interesante en Netflix que se llama Descuida, ¿sí? Descuida, yo te cuido, ¿no? Es una película muy buena que ejemplifica ese tema de curatela a nivel de una realidad descarnada en realidad, ¿no? Porque
lo que hace evidenciar esta película, ¿qué es? De que hay abogados o abogadas que se dedican a ubicar, ¿no? A ubicar determinadas personas, ¿no? En este caso, mayores de edad, adultos mayores, que tengan un ingente económico o un patrimonio interesante y buscan a través de una agencia médica y obviamente coludidos con el tema del Poder Judicial para que se le declare a esta como curador, ¿no? Y pues justificando que necesita cuidar de este adulto mayor y que sus gastos exceden, por lo tanto comienza a rematar los bienes a precios exorbitantes, ¿no? Y eso hace que de alguna u otra manera se tenga que establecer un límite, que por cierto, no lo tenemos. Por eso les digo que es muy interesante este asunto de esta película, que les invito a observar, a observarlo de manera crítica. Entonces ahí de pronto un poquito para diferenciarlo nada más y no confundirnos entre materias, ¿no? Patria potestad, tutela y curatela. Entonces, lo que nos importa aquí es patria potestad, ¿no? Lo relativo al tema del cuidado respecto a un menor. Ojo acá, que estamos indicando que la patria potestad concibe, no sé si está en las demás diapositivas, pero acá concibe dos cosas, ¿no? Derechos o facultades que se le dan al tema de los progenitores y por otro lado, deberes. Sí creo que está en las diapositivas. Entonces, pero de una buena vez les digo, ¿no? Patria potestad, ¿concibe derechos y facultades? Claro que sí, ¿no? Su condición, por lo que la ley le manifiesta, etcétera, etcétera, pero también deberes frente al menor. Y bueno, acá están algunas características como el tema, por ejemplo, de que es intransferible, ¿no? O sea, yo no puedo ceder mi posición de la patria potestad a otra persona. Es un régimen de protección, obviamente, ¿no? Que se aplica a los menores, claro, es una de las diferencias que habíamos colocado, ¿no? No emancipados, acá hay una diferencia muy importante. Usted recordará el tema de que no emancipados, si no me equivoco, hay dos excepciones que plantea el Código Civil cuando un menor puede ser emancipado. Si es que la memoria no me falla, cuando sea embarazada, ¿sí? La persona embarazada y el tema haya contraído matrimonio. Me confirman esos dos supuestos, ¿no? Que a pesar de que son menores, pueden ser emancipados en esas dos situaciones, ¿no? La titularidad del ejercicio de la patria potestad lo que busca de alguna u otra manera es muy aparte, generar una relación jurídica con los hijos, es de que existe, y como bien se indica acá en el slide, de derechos y deberes de manera individual. Por eso decíamos hace un momento que los deberes mutuos en la familia son correspondientes de manera ascendente como también de manera ascendente, ¿no? Y esto inclusive es una fundamentación de las pretensiones de alimentos que lo habíamos visto hace algunas semanas atrás. Claro. Otra de las cosas, al igual que en el mismo hilo del tema de alimentos, existen excepciones, ¿no? El tema de suspensión y extinción sobre la patria potestad. Y aquí lo que deseo verlo un poquito, porque cuando nosotros observamos de la patria potestad, tenemos un asunto muy particular, ¿no? Recuerden que la patria potestad no es una figura anglosajona, sino es una figura civil o una que responde originariamente a la idea, pues, evolutiva, eso sí, evolutiva del derecho romano. Recuérdense que antes no cualquier ser humano se consideraba como hijo, ¿no? En algunos casos se le consideraba como res, como cosa, ¿no? Y es más, si el nascituro, o en todo caso el que había nacido, pues no tenía algún tipo de gracia, ¿no? De guapura, pues sencillamente se lanzaba al río. Entonces, digo con carácter de evolución, sí, porque la patria potestad se iba evolucionando en el tiempo y se va manteniendo con algunas características muy particulares. Claro está que la patria potestad, a pesar que está regulada en nuestro Código Civil del 84, no quiere decir de que el mismo
se haya mantenido pues bajo su misma perspectiva histórica, dinámica, desde entonces, ¿no? O sea, creo que es una idea ya bastante clara. O sea, por más que la ley esté ahí desde ese entonces, del 84 en este caso, no quiere decir de que esto se deba aplicar del mismo modo. Para eso están las altas cortes, en este caso civiles o el Poder Judicial, para su interpretación. Entonces, el ejercicio unilateral de la patria potestad en el tema de familia importa un reconocimiento constitucional y civil, sí. Constitucional porque es necesario para una familia que se apliquen roles, ¿no? Roles familiares para la conducción y consolidación de la familia. Pero por otro lado también un orden civil, ¿no? Porque en el orden civil el ejercicio unilateral de la patria potestad va a permitir un reconocimiento de lo que se conocen como facultades, ¿no? Como facultades. El ejercicio conjunto, pues también es válido y que lo reconoce el Código Civil, claro que sí. El ejercicio conjunto va a responder a todo lo mencionado por acá, pero fortalecido bajo una idea de ¿dónde está? Acá está, dos ideas, ¿no? Constitucional, civil, bajo una idea de tutelar, ¿sí? Bajo una idea de tutelar de los intereses del menor, ¿no? ¿Por qué este asunto? Porque aquí va a recaer en un interés conjunto las deberes como derechos que se tengan que plantear respecto al menor en una determinada situación familiar, ¿no? El ejercicio indistinto, si bien es cierto, es un parte del derecho comparado, pero que no es más que lo que habíamos mencionado de que la patria potestad se pueda generar a través de los roles recíprocos, ¿no? Y que esto es muy bueno, porque el ejercicio indistinto de que quien asuma ser papá o mamá, al fin y al cabo, el rol formación, de afectividad, socializador y todo lo demás que hemos visto en su momento se tiene que ejercer, ¿no? Se tiene que ejercer de manera recíproca, de manera recíproca. Creo que esa es al fin y al cabo la idea. Al menos yo me quedaría de todos estos dos con esta de aquí, porque la idea que se pueda mantener o ejercer bajo la naturaleza de lo que tenga que ver con patria potestad es esta al fin y al cabo. No se puede, creo, pensar de otra manera que yo soy papá por el solo hecho de engendrar. Creo que esa idea podemos tener nuestra discrepancia, pero hay que esforzarnos, ¿no? O sea, hay que esforzarnos un poquito más de pronto en el grado de comunicabilidad con nuestros clientes, que no es únicamente ese asunto, ¿no? Porque procrear no procreas conjuntamente, o en todo caso no procreas con todo lo que tenga que ver con valores, reglas, reconocimiento, formación, etcétera, etcétera, ¿no? No viene en el paquete en todo caso. Y acá están, sí, justamente acá están, miren, les decía, ¿no? Derechos no únicamente se comprenden en el tema de la patria potestad, también deberes, ¿no? Y eso es muy importante, no únicamente en esta materia hago hincapié en deberes, sino en todas las otras materias, porque a veces nos descuidamos, ¿no? Pensamos que única y exclusivamente tenemos derechos y más derechos, ¿no? Pero siempre hay una contraposición, siempre hay una idea de que los deberes se consoliden, ¿no? Y esto es muy necesario focalizarlo o en todo caso detenernos, sí, porque es esto los deberes de lo que entran en materia de litigio, ¿no? Por ejemplo, no se develó por el tema de desarrollo integral, que si no me equivoco hay muy poca jurisprudencia sobre esto también. O en todo caso, otros asuntos que están aquí como deberes, ¿no? Por ejemplo, proveer para su sostenimiento y educación, ¿no? El tema, la famosa negligencia de la patria potestad, ¿no? O en todo caso tenerlo en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos, etcétera, etcétera. O sea, si se fijan, hay deberes de las cuales la patria potestad también está sujeta de manera legal. No quiera decir de que sean las únicas, sino que también de manera razonable la patria potestad se tiene que desarrollar. Bueno, la titularidad, esto ya lo hemos visto en el slide anterior. Esto también creo que hay una duplicidad ahí de slides. Y aquí está. Miren, la suspensión de la patria potestad, según el 466, ¿no?
indica que hay cuatro, ¿no? Cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida según el artículo 44, numeral 9. Primer supuesto, ¿no? Primer supuesto. Capacidad restringida. ¿Listo? Segundo supuesto, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. ¿Sí? Por ausencia judicial declarada. 3, cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedido de hecho para ejercerlos, que no pueden realizar esta patria potestad. La pregunta es, ¿en cuál de estas causales estaría justificada que a través de una medida de protección en el marco de la ley 30364 se suspenda la patria potestad por actos de violencia? Si quedamos en si podríamos quedar por interpretación que pueda favorecerse a razón del artículo 2 por ausencia judicialmente declarada, acá no indica en ningún aspecto que exista ausencia. Todo lo contrario, es una acción malintencionada por parte de la patria potestad, sí, pero al menos no sé qué lectura tienen ustedes, pero lo que uno puede deducir del Código Civil no está permitiendo, o en todo caso, ¿en qué grado? Si es que me dicen, pero doctor, el principio de especialidad de la ley, ya, pero el principio de especialidad de la ley obedece a su orden de una ley general, ¿no? Claro, y acá tienes el 466. Si la causal no me lo permite, o en todo caso, de alguna de las causales por interpretación, y esto es que estamos haciendo una interpretación extensiva, no restringida, extensiva, ¿en qué sentido legal se puede suspender la patria potestad por actos de violencia? Y ojo acá, y ojo aquí, que hay medidas de protección que se están otorgando a razón de violencia psicológica. ¿Por qué? Hay un asunto de las cuales se puedan entender con el tema de la discrecionalidad, ¿no? De la discrecionalidad judicial, que es una carta muy abierta que se le está otorgando al tema de los jueces, ¿no? Y por eso es que se exige, ¿no? Por eso es que se exige que en las medidas de protección exista una motivación adecuada en la otorgación. No se dice que esté mal otorgar la medida de protección, pero sí es necesario que se motive. Mira, suspende la patria potestad por esto, y la alternativa son estas, a razón de esto y esto y esto. Perfecto, ¿no? Entonces, creo que eso, si bien es cierto, podemos luchar con el tema de la violencia en todos sus aspectos, y eso es muy bueno, pero no podemos desconocer algunos aspectos necesarios que justificar o traer al debate. Lo que no quiere decir que tengamos, por un lado, por ejemplo, para el tema por el tema del tema del Código de Niños y Adolescentes. Si ustedes están revisando de la segunda parte de la lámina, por aquí, también no están habilitados el supuesto de la suspensión, ¿no? Entonces, la idea aquí es que igual les estoy comentando para someter a consideración o debate de ustedes o entre nosotros sobre este asunto, que está como una medida que se adopta al día de hoy, sí, inclusive en materia de derechos reales, cuando corresponda, ¿no? Si, por ejemplo, la casa es mía y a mí me están diciendo que tenga que dejar mi propia casa, ¿en qué sentido se justifica ese asunto? El derecho a la propiedad, ¿cómo es que ahí se pueda limitar? ¿A razón de qué? ¿Qué aspectos debe evaluar o motivar un juez para que se dicte ese tipo de medidas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la pérdida de la patria potestad o la extinción, bueno, ahí sí hay un tema que no tengo, al menos de mi parte, algún tipo de problemática, pero que el Código Civil sí lo plantea a razón de algún tipo de conflicto familiar que haya sucedido y que haya desenlazado en estos aspectos, ¿no? Por la muerte de los padres, que muchas veces lamentablemente ocurre o acontece este asunto, el tema de la incapacidad en sí, el tema de los 18 años, aunque este es un poquito relativo en realidad, y también lo que tenemos por el tema del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Acá hay un tema también de que la patria potestad se acaba cuando tenemos que recalcar, bueno, en todo caso, debemos recalcar que la pérdida de la patria potestad
obedece a una indebida satisfacción, ¿no? Y que en realidad lo que tenga que responder a una indebida satisfacción es la negligencia por parte de los progenitores, ¿no? O en todo caso, parte de la negligencia de los progenitores, lo que ustedes pueden estar observando en el literal C de lo relativo a la desprotección familiar. Muy bien, estimados colegas, amigos, espero que esto haya sido algunos apuntes valiosos para ustedes. Igual quedo atento de sus consultas o de la plática que pudiéramos tener. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden activar su audio, levanten su manito. Yo encantado en poderles brindar el acceso. Doctor Luis, está activo su audio. Por favor, la pregunta precisa. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Doctor, usted tocó un tema de una casación con respecto a violencia del divorcio y el tema de la causal de la violencia psicológica. Con respecto a eso, ¿tendría usted, si bien poder indicar cuál es la casación, doctor? Claro que sí, justamente por acá lo he descargado el PDF, es la casación 246-2015 de la Sala Civil Permanente de Cusco, donde la sala indica de que los problemas que se dan en el matrimonio no pueden ser denunciados como actos de violencia psicológica, ni mucho menos que se aplique la ley 3036-4. Yo voy a alcanzarle esta sentencia o el PDF con el amigo Reader para que les facilite o socialice al grupo que ustedes tienen. Muchas gracias más bien por la pregunta. Excelente, doctor. Estimados participantes, ¿alguna consulta tuvieran? Bueno, pregunta tuvieran, levanten su manito y encantado de poderles brindar. Nos dice la doctora Carmen. Perfecto, doctora Carmen. Le doy acceso al audio. Doctora Carmen, ¿está activo su audio? Carmen Cabanillas. Doctora Carmen Cabanillas, ¿está activo su audio? ¿Puede usted mismo activarlo? Nuevamente. Bueno, creo que no puede la doctora. Bueno, estimados participantes, tenemos a la doctora Marianela Farfán. Doctora Marianela Farfán, ¿está activo su audio? Buenas noches, doctores. Mire, yo he escuchado atentamente y mi pregunta es, ¿no? ¿Cómo entonces resolvemos los conflictos en familia? Definitivamente no los vamos a generar o no vamos a generar procesos, ¿no? Pero ¿de qué manera, no? ¿La conciliación acaso alcanza a resolver los conflictos familiares? Tengo esas dudas, me gustaría la respuesta. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias más bien por tu pregunta, ¿no? Claro, los conflictos familiares, en principio, a ver, se entiende que todo conflicto familiar, desde una perspectiva social, se busca a un colega, a un abogado, a una abogada para que dé solución. Cuando yo he ido en la medida graficando los criterios, perspectivas, enfoques, gráficas de lo que tenga que ver con los conflictos familiares, es para que de alguna u otra manera podamos asumir o en todo caso, qué opción vamos a otorgar como solución. Si el problema o el conflicto familiar que me están trasladando a mí como profesional se puede solucionar a través de una conciliación familiar, bien, esa es la opción. Pero si a razón de que el conflicto familiar tiene elementos de gravosidad, por decirlo así, de las cuales implica un tema ya de denuncia, perfecto, optamos por el tema de la institución de la denuncia. O en todo caso, si esto puede ser encaminado a través de un centro de emergencia mujer, según el conflicto que me está comunicando, será a través de un centro de emergencia mujer. Si ya necesariamente se tiene por una gravosidad extrema, porque estamos frente a un conflicto familiar con elementos de violencia, por ejemplo, física, tendrá que disponerse a través del Ministerio Público. Si se dan cuenta, esa razón del tipo de conflicto, pero sobre todo de la perspectiva que nosotros evaluemos. Por eso estaba indicando de enfoques, situaciones y todo ese asunto, porque no el conflicto del cual nos presentan a nosotros lo vamos a abordar pues
de una solución única para todos, ¿no? Hay que tener mucho tino, o en todo caso hay que tener el tino necesario para en qué situación del sistema jurídico de las instituciones que tenemos poderlo abordar o desarrollar. Muchas gracias. Excelente, doctor. Tenemos a un participante con Huawei Y7. ¿Se puede decir su nombre, por favor? Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo también el audio. Adelante. Bueno, entonces, si no puede activar su audio, doy pase a la otra. María. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. adelante. Buenas noches, doctor. Activo su Gracias. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre violencia familiar y violencia doméstica? Gracias. A ver, la pregunta que plantea el colega es muy interesante. A ver, a nivel conceptual, sí. A nivel conceptual, sí, ¿no? Porque tiene sus características muy puntuales, que a nivel, un tema de violencia doméstica que suceda dentro, ¿no? Que suceda dentro del contexto familiar, ¿no? Y que todo tiene sus criterios o rasgos, conceptualmente estoy hablando, ¿no? Y en el tema de una violencia familiar, únicamente entre integrantes familiares, sea dentro del hogar o fuera del hogar. Pero a nivel práctico, la ley 3036-4 no marca esta diferencia, por la sencilla razón, porque la ley lo que protege que es la tutela del centro de familia, ¿no? Sea contra una mujer, sea contra los integrantes de los integrantes del grupo familiar, ¿sí? Es decir, cuando ese grupo familiar se están aludiendo en realidad a lo que tenga que ver, no únicamente a la familia nuclear, papá, mamá, hijos, sino también a todos los demás que tengan que ver, sobrinos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de ayer, fue miércoles, por ahí, se había planteado un caso bien interesante. Miren, a propósito de lo que ha comentado su compañero o preguntado, un sobrino, ¿sí? Un sobrino, ¿no? Vive al costado, ¿no? Junto con la casa de su tío, ¿no? El tío pues tiene su propiedad un poquito rústica, el sobrino también, ¿no? Pero hay linderos que no permiten de alguna otra manera establecer con mayor claridad qué es lo que le pertenece a este y qué es lo que le pertenece al otro, ¿no? Con tal que siempre ha generado un conflicto en su momento, ¿no? Ese conflicto que ha conllevado de que el sobrino, ¿no? A cada momento pues generando algún tipo de violencia psicológica al señor, agrediéndolo a pesar que es su tío, ¿no? Condicionándole, amenazas, tal. El tema es que este asunto, el señor de edad, ¿no? El tío se acerca al tema de un juzgado de paz, no letrado, plantea la denuncia, ¿no? Plantea la denuncia, ojo, frente a un juzgado de paz no letrado, plantea la denuncia, y el juzgado de paz no letrado asume el caso, se genera una audiencia de conciliación, se emite unas medidas de protección o de resolución. En este caso, el sobrino participa inclusive con su abogado, se otorgan las medidas el abogado solicita que se incorporen testigos a dicha conciliación. El tema es que se emite la resolución y posterior a ello, 3 meses después más o menos, según consta en el expediente, de que el abogado del sobrino plantea nulidad de dicha resolución y de manera también quejar al tema del juez, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley 3036-4 y específicamente, en todo caso, la ley 3036-4, ¿qué prohíbe? La conciliación, ¿no? La conciliación en materia de violencia. No se puede realizar. La pregunta es si ese acto de violencia familiar que ha existido, ¿no? Podría, a razón de esta excepción de la que plantea la ley, pueda declarar nula todo ese proceso, ¿no? Nula todo ese proceso por una falta de competencia, a pesar que la resolución ha resuelto ese acto de violencia. O en todo caso, si declara nula, ¿cuál sería el sentido de la norma a ese alcance judicial? Por ejemplo, ese asunto o ese caso es bien interesante, inclusive ha llegado al juzgado de familia
ya según todos los actuados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen un tema bien interesante de cómo evaluar la nulidad, ¿no? La nulidad de una medida de protección otorgada por un juez no competente, a pesar de que ésta ya se ejecutó y ha resuelto el conflicto familiar, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor. Doctora María, María del Carmen, está activo su audio. Gracias, doctor, por la respuesta. Muchas gracias por la ponencia. Bueno, a mí me quedó claro que no existe un catálogo para identificar los conflictos familiares, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué factores nos permitirían identificar cuándo estamos ante un conflicto familiar y cuándo estamos ante un caso de violencia contra los integrantes del grupo familiar? Yo me voy a basar en el ejemplo que usted acaba de dar, porque lamentablemente en el distrito donde yo laboro existe un alto porcentaje de casos de connotación penal, vamos, denuncias formuladas por personas de la tercera edad que terminan siendo archivados porque el fiscal considera que esto es un simple, entre comillas, conflicto familiar y no trasciende a ser un acto de violencia familiar, no se han causado lesiones, no se dan las características del contexto de violencia familiar, vale decir, la verticalidad, el móvil de destrucción, la ciclicidad, la progresividad, la situación de riesgo de la agraviada, pero la situación de violencia persiste, ¿no? Y estamos ante una situación de una persona que es vulnerable, que probablemente sí no haya, no sea de ella de quien se dependa, pero existen lamentablemente esa progresividad, existen los demás factores, pero se termina diciendo, este es un simple conflicto, y en todo caso, pues se archiva y no se da solución a la situación de violencia, y a veces sabemos cómo terminan esos casos, ¿no? Gracias por su respuesta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. A ver, es muy interesante lo que comenta la colega, su compañera. A ver, en principio, ahí, claro, bueno, no estoy diciendo que esté bien o mal lo que haya afectado el tema policial, pero jurídicamente lo correcto. Lo que en todo caso donde tendría que irse este asunto, si estamos hablando de un adulto mayor, el segundo enfoque transversal que habíamos hablado, que es enfoque de género. Y uno de los segundos fundamentos que es reconocer el principio de interseccionalidad. En este caso, el tema de población vulnerable. Si es un adulto mayor y el cual necesita no únicamente que se solucione, porque los adultos mayores lo que buscan que es no únicamente una solución a su problema. Ojo aquí, lo que se busca aquí es atención a su problema, pero también un agente acompañante durante el proceso. Porque ellos son una víctima que viene digamos, a consolidarse antes de la situación misma que se pueda arremeter contra este. Por eso, por ejemplo, la doctora decía, ¿no? Claro, está en un estado de indefensión, un tema por sus propios desplazamientos o incapacidad, etcétera, etcétera, claro. Entonces, ¿dónde sería lo adecuado? El Centro de Emergencia Mujer. Y recuerden que el Centro de Emergencia Mujer es abogado, psicólogo, es un equipo multidisciplinario. Entonces, ahí tienen que enfocar a las personas adultos mayores. Por eso les decía, justamente con otra colega también, dependiendo del conflicto, dependiendo de quién es la posible víctima o víctima, se tendría que recurrir a las instituciones adecuadas. Si es por la gravosidad, por ejemplo, si hay elementos penales como los criterios que ha mencionado la doctora, caballero, vamos por el tema penal o vamos por el tema inicial de la comisaría o en todo caso del Ministerio Público. Si en este caso estamos en un elemento preventivo o de posible víctima, carambas, vamos por el Centro de Emergencia Mujer que tienen el equipo multidisciplinario. Inclusive hay un acto de coordinación con la comisaría para el tema de control o seguimiento. Entonces, dependiendo de este asunto es donde vamos a llevar los conflictos. No quiere decir que todos los conflictos estimados, todos los conflictos sean conflictos familiares o conflictos jurídicos. Creo que en eso estamos de acuerdo. Por eso nosotros como agentes jurídicos o como operadores jurídicos tenemos que evaluar si lo que nos están contando tiene al menos una viabilidad de que se trate jurídicamente o por alguna institución. Porque si de pronto, como la casación que había preguntado su compañero,
yo voy a plantear una denuncia de violencia psicológica por un problema de la cual yo no me he entendido con mi esposa relativo al tema de, no sé, de que no me ha dejado a salir para jugar fútbol el día de hoy. O sea, ¿cómo va a ser eso violencia psicológica? Y gracias a Dios que ha salido esta casación, porque tranquilamente se hubiera podido plantear, ¿no? Se hubiera podido plantear, y el defecto, y con esto cierro, revisen ustedes si gustan, aunque me responsabilizo en compartirles un pequeño trabajo que se hizo sobre las fichas de valoración de riesgo. No lo he hecho mayor seguimiento desde el 2019 por este tema de la COVID, pero de pronto quienes estén más cerca a este asunto de la ficha de valoración de riesgo, ahí hay un grave defecto, ¿no? Porque las fichas de valoración de riesgo solamente están focalizadas o pensadas para quienes son víctimas mujeres. Yo recuerdo que cuando había estado defendiendo a un varón en calidad de víctima, pues se le preguntaba si en alguna oportunidad había tenido un aborto o cuántas veces estaba en una condición de embarazo condicionado y así esas cosas. O sea, y claro, la policía cumplía su rol o función conforme a la ficha de valoración de riesgo, pero las preguntas eran irrazonables. ¿Cuándo un hombre iba a tener un aborto en la vida? Entonces, por ejemplo, esas cositas es la que de una otra manera tenemos que corregir y estar muy pilas o muy atentos para poder colocar una crítica sensata. No digo que la ficha de valoración de riesgo esté mal, pero hay que reconocer que las víctimas pueden ser mujeres o pueden ser varones. Y en este caso, por ejemplo, que quizás en la otra sesión podamos hablar de largo y tendido, porque seguramente ya puede haber sentencia sobre el caso de Deep, ¿no? De Amber y Deep, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso muy interesante que podríamos discutir y cómo es que coloca en el mapa o evidencia de que la violencia de género pues es para ambos sexos, ¿no? Gracias. Excelente, doctor. Tenemos una participante por el chat, nos dice, tengo una consulta, su nombre es Sarita López. Si demanda al director de una aldea infantil pública por contravención, al momento de contestar la demanda, ¿tiene que estar firmada por un abogado? Mira, en materia de familia, muchas gracias. En materia de familia, digamos que la regla no siempre es el tema de un abogado, ¿ok? No siempre en materia con la firma de un abogado. Pero yo les digo, o en todo caso seamos claros y sinceros, ¿no? El tema es un tema procesal. Los hechos puede manejarlo tranquilamente la parte accionante o a quien se ha demandado, sí, los hechos. Pero cuando estamos en un proceso, la estrategia procesal es necesaria, es necesaria. Y la estrategia procesal se entiende, o sea, sobreentiende que el abogado o la abogada tendría que responder de manera adecuada, en este caso una contestación de manera adecuada conforme a lo que se quiere obtener como resultado, ¿verdad? Si, por ejemplo, por más que sea un caso simple de una demanda de alimentos, si yo contesto solamente por contestar así, pues sin mayor ahínco, porque la ley me dice sin abogado, pero el abogado puede deducir algún tipo de excepción procesal, ¿sí o no? Claro que sí. Si, por ejemplo, se ha demandado un tema de demanda de alimentos, pero el abogado de la contestación de la demanda dice, oiga, pero la accionante está planteando una demanda de alimentos cuando ya tiene un acto de conciliación extrajudicial sobre la materia. Entonces, ¿es muy necesaria la presencia de un abogado ahí? Claro que sí, para que deduzca algún tipo de excepción. Entonces, mi recomendación, si bien es cierto, no es necesario, pero siempre es bueno un tema de personamiento para que pueda estar alerta a cualquier tipo de estrategia, porque a veces los casos son, digamos, necesarios, son justos en la petición, pero a veces por la mala o buena estrategia se conlleva un resultado de indefensión que, gracias a Dios, existe pluralidad de instancias para poder un poquito corregir, ¿no? Gracias. Excelente, doctor. Muy bien, creo que ya no tenemos preguntas. Tenemos la última participación. Doctora Madeleine, está activo su audio. Con usted cerramos. Muchas gracias y felicitaciones
Muy buenas noches, con el expositor y los participantes. Sí, bueno, en mi región se dio el caso de la celebración de una conciliación en una demuna que no está autorizado por el Ministerio de Justicia. Luego, la misma persona inicia un proceso de alimentos, inclusive ofreciendo como medio de prueba esta acta. Luego se dicta la sentencia en este primer proceso de alimentos y se obtiene una sentencia por un monto menor al del acta, porque el señor tenía un problema pulmonar, el obligado. Pasa que la actora, a pesar de ya tener una sentencia de alimentos, inicia una ejecución de acta de conciliación y lo lleva hasta un proceso de omisión a la asistencia familiar. Y bueno, el juez penal señala de que no es un error que se haya generado en el juzgado, que no tendría responsabilidad ni podría declarar la nulidad, ¿no? Al saber que existe un proceso de alimentos que son procesos diferentes. Por favor, ¿cuál es su opinión? Muchas gracias. A ver, yo igual con su gestión, estimada Madeleine, te podría compartir un escrito judicial que había planteado en el fines de 2019 sobre este asunto. Es muy cierto lo que dices sobre el tema de que las actas de conciliación celebradas en la demuna no tienen una eficacia tal cual como un acta de conciliación extrajudicial en un centro de conciliación, sí, pero no es la única interpretación válida. No es la única interpretación válida. ¿Y en qué consistía este escrito? La deducción de nulidad, al menos se iba por la parte del demandado, ¿no? En tanto que en este caso la demandante no había presentado el acta de conciliación, ¿sí? Sencillamente no lo había presentado, se fue, se avanzó el proceso, el abogado de ese entonces del demandado, pues estaba pues de acuerdo con todo lo que se estaba planteando por parte de la demandante, llegó ya justamente en la sentencia, recibo el caso, y al momento que se va revisando, hay una pequeña declaración por parte del anterior colega indicándole al juez de que existe una acta de conciliación, pero nunca lo llega a apuntar. El juez lo omite en la audiencia de saneamiento procesal y a pesar de ello, pues no lo razona en la sentencia, se emite la sentencia, se fija una pensión mayor al acta de conciliación dada y se comienza a plantear la liquidación. Con tal que en esta liquidación se plantea una nulidad de oficio, no nulidad de parte, sino solicitando la nulidad de oficio por parte de este, reconociendo varios argumentos del cual se tenga que considerar. El juez meritó el asunto y por un derecho en realidad de indefensión, porque el abogado no había presentado ningún tipo de excepción, inclusive se declara nulo de oficio el asunto. Y lo que se solicita a través de la resolución es de que habiendo un acta de conciliación, la pretensión ideal sería una ejecución de acta, ¿no? Ahora, con este contexto procesal que les acabo de comentar, su compañera nos coloca en un supuesto pues un poquito más complejo, ¿no? Porque nos indica que el acta de conciliación se ha aceptado, ¿sí? Se ha aceptado en otro juzgado, se ha aceptado en otro juzgado, se ha ejecutado y ha llevado a al delito de omisión, ¿verdad? Al delito de omisión. Bueno, en realidad ahí no sé exactamente por qué parte procesal estás, pero a ver, si en este caso la parte demandada tuvo que plantear la excepción, ¿no? En este caso no de materia de conciliación, sino de litispendencia, porque ya se ha estado llevando a cabo en el juicio de alimentos. No es tan cierto de que son procesos distintos, porque eso no, en todo caso, contra eso se plantea justamente una excepción de litispendencia, ¿no? O sea, digo, ¿sabes qué? Ya hay un asunto sobre la materia del cual ha sido resuelta en el expediente tal, por lo tanto, en este caso ejecución no se puede, es más, ¿no? Es más que el acta de conciliación en materia de demanda no son válidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí el tema de la excepción, pero por el tema del demandante, a ver, ¿qué acción procesal podría
asumirse. Pues en realidad, si me dices de que en la sentencia de alimentos se ha fijado un monto mayor que el acta de conciliación suscrita en la demanda, no le veo un poco el sentido de por qué se ha ido por la otra vía de ejecución de acta. O sea, si tienes un mayor monto que te ha favorecido en la instancia judicial, ¿no? Pongámoslo en todo caso en una hipótesis distinta, que la demanda, que la sentencia de alimentos haya sido por un monto mínimo o inferior a lo que se ha dado en acta de conciliación, ahora sí, pues ahí sí tiene un poquito de sentido lógica que me haya ido a un proceso ejecutivo, ¿no? Claro que ahí se corre el riesgo de alguna otra manera por una demanda temeraria, ¿no? Porque tú sabiendo que tienes un acta de conciliación, no lo presentas en una demanda de alimentos, ¿no? Y después, como no te ha resultado favorable, lo presentas a modo de un proceso de ejecución, pues claro, oye, ¿por qué no lo has advertido en todo caso de manera inicial y no hubiese hecho el proceso de alimentos, ¿no? Bien, estimado, igual cualquier cosa a través del colega, del doctor Reader, yo compartiría el documento también para que observes algunos argumentos de nulidad de oficio que se planteó.